Queridos hermanos, desde la ciudad de Asís en Italia, les damos la bienvenida a este nuevo capítulo del Sagrado Llamado. Asís se encuentra en la provincia de Perugia, que forma parte de la región de Umbría, conocida como el corazón verde de Italia. En esta región, dominada por colinas y montañas, más o menos 300 años antes de Cristo, en las terrazas del monte Subasio, surgió Asís, una pequeña ciudad en la cual hoy viven alrededor de 6.000 personas. Esta hermosa y pequeña ciudad dio al mundo una nueva y renovadora luz para la vida espiritual, ya que fue la cuna de un gran hombre que desde hace más de 800 años conmueve y convierte a los corazones con su amor y devoción. Es difícil describir lo que las laderas del monte Subasio despiertan e inspiran a los peregrinos que se aproximan. En ellas se descubren muchos tiempos en un solo tiempo. Su geografía, su clima, su naturaleza, su flora y su fauna, así como la ciudad amurallada, con sus callejuelas y construcciones, parecen contar a los peregrinos los luminosos pasajes del santo de los animales y de los pobres, que alcanzó el infinito en los límites de la renuncia. San Francisco de Asís despierta admiración y en su profunda y alegre mirada nos pregunta, ¿por qué no vivir el Evangelio de verdad? No solo al pie de la letra, sino también a los pies de Cristo. Su vida fue tan simple que en quien la contempla se conmueve y quien se deja penetrar por la sinceridad de su espiritualidad es conducido a una honda de revisión interior. Su impulso renovador trajo un nuevo auxilio a la vida religiosa de su época y de todas las que le han sucedido. Fue el agua que dio nueva vida a la religiosidad occidental, perdida y degradada por la ambición y el orgullo. Francisco vivió el Evangelio sin restricciones y su vida fue totalmente evangélica, espontánea, sencilla y alegre. Él se desposó con la hermana pobreza y con la hermana humildad, y con ellas caminó por el mundo, impulsando a la humanidad a vivir la paz y la fraternidad. Despojado no solo de vestimentas y riquezas materiales, más principalmente despojado de sí mismo, este joven de Asís impactó e hizo tambalear las estructuras dogmáticas y sociales de su tiempo. Francisco es el modelo de la nueva espiritualidad religiosa que surgió en el siglo XIII y donde la vida monástica dio un giro, dando un impulso definitivo a las órdenes mendicantes que de una u otra forma lo tendrían como su perpetuo ejemplo. En este capítulo del Sagrado Llamado, los invitamos a recordar a San Francisco desde su tierra natal, para que nos colmemos de su espiritualidad y conozcamos un poco más a su dulcísima esposa, como así él llamaba a su compañera de vida, la Madonna Povertà. Pienso casarme, y la mujer con la que pienso comprometerme es tan noble, tan rica, tan buena, que ninguno de vosotros visteis otra igual. En el año 1182, en esta pequeñísima ciudad, en el seno de una emergente familia burguesa, nació a quien conocemos como San Francisco de Asís. Giovanna, su noble madre, le bautizó con el nombre de Giovanni de Bernardone, pero tiempo después, su padre, Pietro,
decidió cambiarle el nombre, algo insólito para aquel tiempo. En honor a su fortuna hecha en las vecinas tierras francesas, decide llamar a su hijo de Francesco. De familia rica, el pequeño Francesco tenía un futuro próspero. En su juventud vivió en deleites y placeres. Su vida era un juego y andaba despreocupado de todo. Era hermoso e inteligente, le gustaba salir, cantar, reír y disfrutar sin restricciones. Tenía muchos amigos por quienes era muy querido. Era también muy piadoso y cada vez que la necesidad tocaba su puerta, ofrecía lo que podía. Sin embargo, un día algo sucedió, algo que lo hizo cambiar profundamente. Abandonó el mundo que amaba para elegir un modo de vida tan extremo que sus amigos y familiares lo creyeron loco y perdido. Es importante recordar que Francisco nació en plena Edad Media, época oscura de Europa y especialmente de Italia. En esos años había guerras, luchas de poder, la ambición colmaba los corazones y la violencia derramaba sangre por doquier. Las cruzadas intentaban recuperar el control cristiano sobre Tierra Santa. Los emperadores disputaban con los papas. Los feudos combatían entre sí para incrementar su dominación. En el sistema social y económico reinante, los nobles y el clero eran los estratos privilegiados que dominaban el resto de la sociedad. La vida era corta y la enfermedad y la muerte asediaban constantemente. Grandes expectativas tenían los padres de Francesco. Se preveía que al pasar su juventud, él heredaría el negocio familiar. Pietro, su padre, era una figura muy poderosa, un rico, ambicioso y exitoso comerciante textil, que tenía grandes planes para su hijo. No muy lejos de Asís, a 30 kilómetros de distancia, se encuentra la ciudad de Perugia. En la época de Francesco, ambas ciudades vivían una rivalidad irreductible, y el odio entre sí las llevó a la guerra varias veces. En el año 1202, una nueva pugna se libró entre ambas y Asís sufrió una gran derrota, y con ella, Francesco, quien buscaba la honra y la gloria de la guerra, fue capturado y encarcelado en una prisión inmunda y casi sin luz. Allí contrajo malaria y estuvo por mucho tiempo enfermo. Pasado un año, su padre pagó la fianza y lo trajo de regreso a casa. Demoró varios meses en restablecer su salud. Esta experiencia en prisión, donde se encontró solo, en un profundo vacío y decepción, lo llevó a replantear toda su vida y a iniciar una conversión interior. Un paulatino pero definitivo cambio en donde se apartó de las superficialidades y comenzó la búsqueda de lo más importante, amar. Su renuncia al mundo se hizo insondable no solo en su exterior, con su familia y sus amigos, sino también en su interior, a todo lo que creía, pensaba, sentía y era, dando espacio para que algo totalmente nuevo surgiera dentro de él. En esa época y hasta el final de su vida, Francisco tuvo muchas experiencias místicas que definieron su destino. Una de ellas es la que ocurrió en una pequeña iglesia semidestruida en San Damián, experiencia que daría sentido a toda su vida sin que él lo pudiera comprender de inmediato. Frente al crucifijo, escuchó la voz de Cristo que le dijo: Francisco, ve y repara mi casa, que como ves, está toda en ruinas. A partir do momento em que Francisco começa o seu caminho de conversão, toda a sua vida se torna uma aventura fascinante. Caminhando pela mão da irmã pobreza, Francisco chega ao Papa Inocêncio III,
que aprova a continuidade de sua obra. Muitas almas sentiram-se chamadas para acompanhar e compartilhar dos ideais de fraternidade, serviço, pobreza por ele expressados, iniciando-se o que no futuro seria o grande movimento franciscano. A fundação da Ordem dos Frades Menores amparou a vida religiosa masculina, enquanto que a Segunda Ordem, também fundada por São Francisco, junto a Santa Clara, a das Irmãs Clarissas, amparou a vida religiosa regular feminina. Além dessas duas ordens, surgiu uma terceira ordem secular que amparou todos os leigos que sentiam o chamado divino de viver a vocação franciscana. É muito interessante, pois a vida, obra e espiritualidade de São Francisco de Assis nos recorda de forma muito clara a vida, obra e espiritualidade dos antigos essênios, da época de Jesus. De forma muito misteriosa, é como se o antigo e sagrado espírito essênio inspirasse e florescesse nas incipientes comunidades franciscanas. O Santo dos Pobres, na tentativa de difundir o amor e a pacificação dos corações, viajou para o Egito. E, em seu encontro com o sultão do Egito, Al-Kamil, deixou semeada as sementes da paz, que, um ano depois, dariam seus frutos quando voltasse ao Oriente Médio. Este jovem de Assis dava atenção não somente para a família humana, mas incluía a toda a criação de Deus, da qual é um eterno enamorado e admirador. Assim, conta as biografias que ele podia falar com os animais e que eles gostavam de sua presença e também o obedeciam. Assim também acontecia com os elementos como o irmão Sol e a irmã Lua, a irmã Água, o irmão Fogo e o irmão Vento. Carregou com a cruz de um mundo em treva, e para tornar mais completo e profundo seu serviço ao Criador, 2 anos antes de morrer, recebeu os sinais da paixão de Jesus, nas mãos, nos pés e no lado. Durante sua trajetória, ocorreram inumeráveis milagres, dos mais diversos, que auxiliaram as almas e manifestaram a presença divina de Cristo em seu interior. Altissimo, onipotente, buon Signore, Tue sono le lodi, la gloria e l'onore, ed ogni benedizione. A te solo, Altissimo, si confano, e nessun uomo è degno di te. Laudato sia, mio Signore,
per tutte le creature, specialmente per Messer Frate Sole, il quale porta il giorno che ci illumina, ed esso è velo e raggiante con grande splendore. Di te, Altissimo, porta significazione. Laudato sì, o mio Signore, per sora luna e le stelle, in cielo le hai formate, limpide, vele e preziose. Laudato sì, o mio Signore, per frate vento e per l'aria, le nuvole, il cielo sereno, ed ogni tempo, per il quale alle tue creature dai sostentamento. Laudato sì, o mio Signore, per sora acqua, la quale è molto utile, umile, preziosa e casta. Laudato sì, o mio Signore, per frate fuoco, con il quale ci illumini la notte, ed esso è robusto, velo, forte e giocondo. Laudato sì, o mio Signore, per nostra Madre Terra, la quale ci sustenta e governa, e produci diversi frutti con coloriti fiori ed erba. Laudato sì, o mio Signore, per quelli che perdonano per amore tuo e sopportano malattia e sofferenza. Beati quelli che le sopporteranno in pace, perché da te saranno incoronati. Laudato sì, o mio Signore, per nostra sora morte corporale, dalla quale nessun uomo vivente può scampare. Guai a quelli che morranno nel peccato mortale. Beati quelli che si troveranno nella tua volontà, poiché loro la morte non farà alcun male. Laudate e benedite il Signore. Ringraziatelo e servitelo con grande umilità.